Hola, mucho gusto, soy Aaron González y hoy les voy a hablar sobre la introducción del libro de Weston. ¿Por qué argumentar? Algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios bajo una nueva forma, pero por ello muchas personas también piensan que los argumentos son desagradables e inútiles, pero no representan lo que realmente son los argumentos. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones o razones. En ese sentido, los argumentos son esenciales. Tenemos que dar argumentos en favor de las diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuán fuertes son realmente. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Por ejemplo, si usted llega a la convicción de que está claro que debemos dejar la manera de cómo criamos a los animales, por ejemplo, debe usar argumentos para explicar cómo llegó usted a su conclusión. De ese modo convencerá a las personas que usted quiera convencer. Watson en el capítulo 1 nos hace mencionar cómo distinguir entre premisas y conclusiones. Nos hace ver cómo los deductivos prueban y los inductivos son probables, mostrando diferentes ejemplos en donde muestra las diferencias de las mismas. Presenta sus ideas en orden natural. Básicamente este es el cuerpo del capítulo 1 y nos presenta cómo debemos de armar nuestras premisas y conclusiones para llegar a un argumento válido. Debemos partir de premisas fiables, nos menciona Watson en su libro. También utilizar un lenguaje concreto, específico y definitivo. Evitar el lenguaje emotivo, además de usar términos consistentes y utilizar un único significado para cada término ya para poder diferenciarlos y dar más clara las premisas. A nosotros nos tocó hablar del capítulo 2, argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de la generalización, según Winston. Estos ejemplos o premisas son válidos y apoyan de manera adecuada cuando la información es correcta y sus fuentes son confiables. Hay más de un ejemplo. Un ejemplo puede ser usado para una ilustración, sin embargo, hace que el argumento no sea tan confiable. Tenemos este ejemplo de acá que dice, el derecho de las mujeres a votar fue ganado solo después de la lucha. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad fue ganado solo después de una lucha. El derecho a la mujer a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado solo con la lucha. Por lo tanto, la conclusión sería que todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de luchar. ¿Son representativos los ejemplos? Sí. ¿Se necesita más de un ejemplo? Sí, es totalmente necesario, ya que al abarcar solo a un ejemplo o solo a una pequeña fracción, hace que el argumento no tenga casi consistencia. Estaríamos leyendo lo siguiente. En mi barrio todos apoyan a McGraw para presidente, por lo tanto es seguro que McGraw va a ganar. Este argumento es poco eficaz, ya que solo se toma a una pequeña población. Ok. Winston menciona que la información de trasfondo es crucial, ya que a menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. Por ejemplo, usted debe de usar los servicios chapuceros. De las 40 personas en su área que han tratado con los servicios, más de 2 docenas han quedado absolutamente satisfechas. Para poder dar una conclusión, se debe de conocer previamente de lo que se habla o del tema de que se desea desarrollar. ¿Existen contratiempos? Se debe de comprobar las generalizaciones, preguntando si en estas hay contraejemplos. En el siguiente ejemplo, la guerra de Peloponeso fue causada por el deseo de Atenas de dominar Grecia. Las guerras napoleónicas fueron causadas por el deseo de Napoleón de dominar Europa. Las dos guerras mundiales fueron causadas por el deseo de los fascistas de dominar Europa. En general, entonces, las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Incluso, estas generalizaciones pueden llegar a ser excesivas, pero
diremos que estas conclusiones pueden ser más defendibles. Eso sería todo. Gracias. Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy yo, Aaron Cines Chávez, les vengo a hablar acerca de argumentos por analogías por Anthony Winston. Los argumentos por analogías usualmente, siempre usan dos ejemplos específicos para mostrarnos su similitud en más de un aspecto. Un ejemplo de esto, una analogía sería el gobierno y su presidente y un equipo de fútbol, como dijo George Bush. Como usted está en un equipo de fútbol, usted tiene que seguir las órdenes del quarterback, sin importar que usted no lo puede bloquear, y aunque las órdenes no le gusten, usted tiene que seguirlas. No sus palabras exactas, pero cerca. Ahora bien, en el gobierno es parecido. Usted tiene que seguir las órdenes de su presidente, del gobierno, aunque no le gusten. Aunque sea parte del gobierno en sí, tiene que seguirlas. ¿Tiene que pagar más por gasolina? Sí. ¿Le gusta? No. Bueno, muy mal, tiene que seguirlas. Ahora, muy bien, las analogías tienen sus leyes, obviamente, como todo. Bueno, la mayoría de cosas. Estas deben ser que las premisas sean verdaderas, ambas, y que el ejemplo utilizado para la analogía sea relevante. Un ejemplo de esto, bueno, un equipo de béisbol y un reloj, o los engranajes de un reloj. La siguiente analogía lo mostrará. Un equipo de béisbol es organizado. Cada integrante da de sí para mantener el funcionamiento de este. Ahora bien, un reloj es organizado y cada parte de este da de sí para mantener su funcionamiento. Ahora bien, ¿cuál sería un ejemplo de no relevancia? Bueno, compararlo con un equipo de béisbol con una galaxia, por ejemplo. Un equipo de béisbol es organizado y cada parte de sí da todo lo suyo para mantener su funcionamiento. Una galaxia es organizada y cada parte de sí da de todo para mantener su funcionamiento. Mal, eso está mal porque una galaxia es puro caos, no es organizada, ahí está mal. No es verdadera y no tiene relevancia porque ¿qué tiene delante un equipo de béisbol con una galaxia? Nada. Una galaxia es puro caos. En sí es supuesto. Gracias, buenas noches por escucharme. Buenos chicos y chicas, personas interesadas en el tema. Mi persona, Antonio Baella, me corresponde explicarles un poco sobre el capítulo 3 de Winston, el punto 12, que sería que la analogía requiere un ejemplo similar de una manera relevante. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen que ser exactamente iguales, pero sí tienen que tener cierta similitud, como para hacer un estilo comparación, pero no comparación, algo así. Entonces, tenemos este ejemplo que nos dice Winston, que las casas hermosas y bien construidas deben tener creadores, diseñadores y constructores inteligentes. El segundo argumento sería, el mundo es similar a una casa hermosa y bien construida. Entonces, por conclusión, se podría decir, por lo tanto, el mundo también debe tener un creador, un diseñador y un constructor inteligente. En este caso estaremos hablando de Dios, por decirlo así. Entonces, la casa se estaría usando con el mundo. No son lo mismo, no son dos casas, no son dos mundos los que se están haciendo la similitud, pero tienen una similitud en sí. Ambos son hermosos y bien construidos. Bueno, el mundo es similar a una casa, entonces quiere decir que también está hermoso y bien construido. Los creadores, diseñadores y constructores inteligentes hacen referencia en este caso a Dios, que fue los creadores diseñaron la casa y Dios fue el que diseñó el mundo. Pues, por lo tanto, no tienen que ser ambos dioses o ambos tienen que ser
constructores civiles, un ejemplo, para crear una casa o un mundo. Hay cierta similitud, entonces desde ahí es donde parte Winston, que no es necesario que sean iguales, pero que se haya una similitud relevante. Muchas gracias.